Aquí estoy de nuevo con, con la anuencia de todos ustedes, agradeciendo por su sintonía. He creado un canal, una cuenta de YouTube que se llama El Lorosaurio Narrador en YouTube, y allí podrán ver algunos de los programitas que he grabado de los espacios. Hoy traigo algo de narrativa colombiana, narrativa local. Para empezar este ciclo de narradores, pues yo me tomo el atrevimiento de empezar con un texto propio, que tiene mucho que ver con los maestros de Colombia, que tiene mucho que ver con la narrativa que es un trabajo totalmente antiguo en lengua castellana, en el mundo. La narrativa tal vez es uno de los géneros, junto con el teatro y la poesía, de lo más antiguo que hay en arte en el mundo. Alguna vez hablaremos sobre, y en este ciclito pequeño que voy a hacer, perdónenme la expresión ciclito, en este ciclo que voy a hacer de narrativa, pues traeré los grandes maestros universales de la narración y hablaremos un poco de sus orígenes. Hoy es simplemente un homenaje a los maestros. Por esta época de pandemia hay un gran sector nacional que está entendiendo lo que somos los maestros, que nos está apoyando y nos está queriendo y nos está respetando. Pero hay un sector oscuro ahí de la opinión que no cree en los maestros. Pues les cuento que el maestro siempre le ha cumplido al país y que en ocasiones han sido los gobiernos los que no cumplen. En el mundo magisterial se creó en 1913 una llamada Pensión Gracia, que se supone era para todos los maestros municipales, departamentales, nacionalizados, que prestaban sus servicios en los sitios rurales o en los pueblos o en las ciudades apartadas de Colombia, y en las ciudades de Colombia, pero con una condición especial. Es decir, el decreto de 1913, Pensión Gracia, decía que todo maestro que trabajara en esas condiciones, que cumpliera 50 años y 20 años de trabajo y una buena conducta, ganaría la pensión. Hasta que después la reformó el gobierno en 1900, y dijeron hasta 1980 los que ya han posesionado de ahí para atrás tienen la Pensión Gracia. De resto, no, así hubiesen trabajado y así hubiesen cumplido, por alguna razón. Es decir, porque esa la modificaron después, o sea, fue una modificación con retroactividad. Por decir algo, la modificaron en 1986, pero a partir de 1980 quitaron el derecho. Cuando sabemos que admiramos y apreciamos profundamente el trabajo del maestro rural, el trabajo del maestro de las zonas rojas, que son muchas en Colombia, las condiciones deplorables en que se trabaja en algunas escuelas suburbanas del país, en las regiones abandonadas del país. Bueno, este es un pequeño homenaje trayendo la realidad, porque la literatura debe ser también realidad, la realidad puesta en palabras, puesta en estéticamente, mostrada estéticamente. Esa es la literatura, ese es el arte, la realidad o la ficción o la fantasía, pero puestas en términos artísticos, estéticos. Bueno, hoy traigo una narración del libro Lorosaurio Narrador, que me publicara la Universidad Industrial de Santander, y en el que tengo incluido este relato de una maestra a la que le ocurrió ese caso y la cobijó no la ley sino la reforma. Entonces vamos a leer este cuento. Dorotea Garojas. La tarde, como una procesión de nostalgia, se abría paso entre los densos grises del valle, que triste se cobija con el manto de niebla y golondrina, extendido como una vieja manta que ondea, mecida por los vientos helados del páramo y las ya débiles brisas del río, que un día fuera canción y hoy es lamento. Por la ventana de su cuarto, Dorotea Garojas miraba hacia el norte e imaginaba su futuro frente al mar, allá en la ciudad que un día se hizo heroica, donde las tardes encienden las aguas marinas y con llamaradas pincelan los sueños extendidos en la cuerda azul del horizonte. Sentada al borde de su cama, abrió el folder con más de 600 folios que contenía el expediente con que trató de demostrar de forma jurídica
que ella, como miles de maestras, era merecedora del beneficio pensional que había establecido hace más de un siglo el gobierno como recompensa a los educadores que en su país observaran buena conducta, dedicación a su trabajo, entrega y vocación de servicio, cumplida la edad y el tiempo de labores, asuntos que ella sumaba a granel. Todo cuanto se pedía estaba allí: certificaciones, testimonios, declaraciones, copias, decretos, resoluciones y sobre todo una vida dedicada desde el despunte de sus años juveniles hasta entrar a la madurez, edad de plenitud sin llegar a la vejez. Y adjunto a ello, los frutos de sus estudiantes que daban testimonio fehaciente de sus enseñanzas y virtudes, unas de ellas ya madres, otras abuelas y otras importantes ejecutivas. La tarde dejó caer sobre los campos que rodea su casa el manto de grises ajirones, mientras dentro de las densas nubes opacas y preñadas por el invierno, la noche se iba adentrando como una península donde los piratas descienden para arrasar con todo a su paso y llevar en su barco mercenario todos los sueños construidos en el rigor de la disciplina y las buenas maneras. Una a una exploró nuevamente las páginas de su expediente. Fue así como pudo hacer un recorrido exhaustivo por las más de 35 años dedicados a su labor en las aulas. Recordó a sus compañeras de la vieja normal, donde aprendió a enseñar ciencia y virtud. Volvió a recorrer en su memoria los atrevidos paseos con la monja revolucionaria que emprendía viaje relámpago con su numeroso grupo de internas. Viajó por las aulas que aún conservan la intensidad de su voz matemática, como si su garganta estuviese elevada a la 10ª potencia. Paseó luego por las aulas universitarias, cabalgando en el prótoro blanco de sus recuerdos de aprendiz de las ciencias exactas, tan ocultas para otros y tan naturales para ella. Aplicó el principio de la igualdad matemática, recordó a sus maestros y siguió el recorrido tratando de buscar una explicación que le mitigara la impotencia que invadía su pensamiento. No encontró explicación alguna. La noche entró de repente por la ventana y asaltó sus pensamientos. De nuevo la trajo a la realidad. El viejo reloj marcó la primera campanada de las 7, justo cuando el dedo índice se desplazaba al compás con la lectura de la sentencia dictada por el juez, con la que cerraba su caso definitivamente así: al tenor de lo dispuesto en las leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 y todas las posteriores reformas vigentes, y luego de unas muy flacas consideraciones que no quiso leer porque sintió vergüenza ajena, se detuvo en el artículo 1 y con una sonrisa y un enorme suspiro leyó: este juzgado resuelve declarar a Dorotea Garojas una maestra sin gracia. Miró nuevamente hacia el norte y se quedó dormida. El lorosaurio narrador, Publicaciones Wyss. Ese es un espejo de tantos casos que la literatura puede traer en el ámbito magisterial. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad con un cuento universal, con un cuento local, con un cuento nacional, porque nuestro propósito es la literatura. Estamos nuevamente en crisis, de manera que hay que quedarse en casa o resolver un viaje sin regreso. Un abrazo para todos.